Amén. Muy bien, entonces estamos en la última sesión de lo que es Evangelio y Cultura, hablando del tema de homosexualismo, y entonces hoy vamos a abordar la parte de qué nos toca a nosotros como iglesia. Sí, antes de irnos hacia aquel lado, me gustaría hacer un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Eso viene ahí en las notas como especificado, pero de lo que hemos visto empezamos hablando acerca de lo que la Biblia decía específicamente del homosexualismo. Y vimos que la Biblia es muy clara en decir que la práctica del homosexualismo, sin importar su contexto, es pecado. Si no importa si es dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, con amor, sin amor, para toda la vida, la práctica del homosexualismo es pecado. Es algo que la Biblia condena, ¿sí? Y luego, segundo, dijimos que el homosexualismo es causado por la caída. Si no se acuerdan que en esa sesión estuvimos hablando de todos estos estudios que se han hecho para determinar de dónde viene el homosexualismo. Si es un factor ambiental, como son las teorías de Freud, que es porque la mamá dominante, el papá ausente, y entonces ahí hay algo que empuja al niño hacia ese lado, o si es un factor hormonal, que porque cuando está el niño en el vientre hay más hormonas de un lado o del otro, o si es un factor genético, que hay algún gen. Pero todos los estudios seculares han determinado lo mismo. No hay un factor que sea suficiente y necesario para el homosexualismo, ¿sí? Es decir, puede haber gente que tenga cierto factor y sea homosexual, y cierta gente que tenga ese mismo factor y no sea homosexual, ¿sí? Entonces no hay un factor que sea suficiente y necesario para provocar homosexualismo como tal, ¿sí? ¿Qué es una decisión propia? No. Entonces lo que tú y yo decimos es que el homosexualismo es algo que se causa a raíz de la caída. Es decir, el pecado causa todo esto en nuestros cuerpos, ¿sí? Como iglesia reconocemos que en la mayoría de los casos es algo que las personas no eligen. La persona no crece y dice, voy a ser homosexual porque está padre. No, es algo que está ahí, ¿sí? No hay un gen homosexual, sino que más bien es algo que está ahí a raíz de la caída, ¿sí? De ahí se deriva lo que sigue, y es: Dios no crea personas homosexuales, sino que en su soberanía permite que ciertas personas experimenten esto como parte del proceso que Él quiere llevar en las vidas de estas personas, ¿sí? Y por último, y esta creo que era la pregunta que podía ser un poco más controversial, y era, entonces, ¿debo dejar de ser homosexual para ser salvo? Y la respuesta es: ¿Cómo? Es que te digo la connotación. ¿debo dejar de ser homosexual para ser salvo? No. No. La respuesta es no, está en tus notas. ¿Por qué no? Porque la Biblia me enseña que lo único necesario para ser salvo es creer en Cristo, ¿sí? Claro que esto implica que una vez que yo creo en Cristo, mi orientación sexual no puede definir mi identidad, ¿sí? Es decir, voy a tener que tomar todo eso que está en mí, aun eso que no he elegido, homosexualismo, y rendirlo a lo que la palabra enseña, ¿sí? Voy a tener que dejar a un lado el homosexualismo, no para ser salvo, sino porque soy salvo, ¿sí? Que eso es lo que hemos visto en Gálatas, ¿ok? Entonces, ahorita, como dijimos, voy a abordar algunas mentiras que como iglesia a veces creemos y enseñamos de manera implícita, y después de cada mentira voy a abrir un paréntesis pequeño para dudas, porque me interesa que esto quede claro, ¿sí? Otra vez tienes tus notas ahí, espero que ayuden como en caminar. Entonces, la primera mentira que como iglesia muchas veces creemos y enseñamos, y nuestra habla y nuestros mensajes están impregnadas de esta, es que la piedad es heterosexual, ¿sí? Acompáñame por favor a 1 Tesalonicenses 4 y vamos a leer del versículo 3 al versículo 5. Quien lo tenga, por favor que lo lea. 1 Tesalonicenses 4, del versículo 3 al versículo 5. 4 del 3 al 5, así es. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces dice, y que se abstengan de inmoralidad sexual, ¿sí? Entonces, esa frasecita tú y yo la traduciríamos a, eso quiere decir que todos debemos ser heterosexuales.
para que el homosexual pueda cumplir con esta orden, con abstenerse de inmoralidad sexual, ¿tiene que volverse heterosexual? No, ¿por qué no? Porque el heterosexual no está fuera de inmoralidad sexual simplemente por ser heterosexual, ¿o sí? ¿No? Sí, aún siendo heterosexual puedes estar atado a inmoralidad sexual. El heterosexualismo no implica que ya no hay inmoralidad sexual, ¿sí? Más bien, este pasaje, junto con los otros que puedas encontrar a lo largo de la Biblia, significa que sin importar nuestros deseos, debemos de hacer morir nuestra carne, ¿sí? Que era con lo que abríamos. No para ser salvo, sino porque soy salvo, sigo el llamado del Evangelio, ¿sí? Entonces, ok, esto es lo que está en mí, yo no lo escogí, pero ahora, a la luz de la palabra, voy a abandonar esos deseos, ¿sí? Cueste lo que cueste. Mis pasiones no pueden dominarme, mis pasiones no pueden definirme. Y aquí, algo que me llamó mucho la atención cuando estaba estudiando el tema, fue que hay una pregunta que está como muy presente, y de hecho salió uno en los estudios aquí, y es de papás que preguntan, ¿cómo puedo hacer o qué puedo hacer para que mi hijo no sea homosexual o no presente deseos hacia su mismo género? O sea, hay una preocupación constante de papás diciendo, ¿cómo le hago? ¿O qué no tengo que hacer? ¿O qué debo evitar para que mi hijo no sea homosexual? ¿Sí? Y hasta cierto punto esta pregunta refleja más un miedo, ¿sí? a esta cuestión, que una preocupación genuina por lo que mi hijo puede sufrir si padece o si sufre de esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque mi miedo es que la gente cuando lo vea y diga, no, es que él es homosexual, o le gusta a la gente de su mismo género, entonces inmediatamente ya no puede ser piadoso, ¿sí? Ya no puede ser alguien que sirve en la iglesia, ya no puede ser alguien que sea ejemplo, que sea maestro, que sea líder. ¿Por qué? Porque como iglesia hemos pintado una línea. Para ser piadoso tienes que ser heterosexual, ¿sí? Pero es una línea que la Biblia no pinta, no lo vas a encontrar en ninguna parte, ¿sí? Y tú y yo como padres, para los que ya somos padres y para los que van a ser, pero también como parte de la iglesia, tenemos que cambiar esto, ¿sí? Nuestro objetivo es piedad, y piedad significa parecerse a Cristo, ¿sí? No significa ser heterosexual. Piedad significa parecerse a Cristo, sea cual sea las pasiones que hay en tu corazón, sea cual sea lo que está ahí o cualquier cosa que te esté ahí haciendo guerra. Piedad tiene la misma connotación, parecerse a Cristo, ¿sí? Entonces nuestro objetivo es ser como Cristo. Ese es el fundamento de la piedad, y ese es el principio dominante para todos nosotros, ¿sí? La Biblia no nos promete jamás aniquilar la presencia del pecado en nuestras vidas, ¿sí? O quién de aquí, cuando ha venido a Cristo, de repente ya no peca. O que tú hayas dicho, hoy me levanté y en todo el día no pequé porque el Espíritu me fortaleció cañón y no pequé ni una sola vez. Nadie. Aunque la Biblia nos enseña que hemos sido libertados del poder del pecado, seguimos batallando con él. ¿Por qué? Porque vivimos en lo que en la Biblia se llama el ya pero aún no, que es, ya he sido librado, pero aún no está completo, ¿sí? Ya he sido, el poder del pecado ya no obra en mí, pero aún está ahí, ¿sí? Falta algo. Acompáñame por favor a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3. Dos, tres, así es. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. 1 de Juan 2:3. No puede ser, me equivoqué, discúlpenme. No, pero aquí lo tengo, está en sus notas. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Perdónenme, 1 de Juan 3:2. ¿Sí? Entonces checa esta parte del final, ¿no? Sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Entonces nuestra esperanza es precisamente esta, que va a haber un punto en la vida en que vamos a ser glorificados y vamos a ser igual que Cristo, en el que ahora sí, no te va a ser posible pecar. ¿Sí? Ya no va a ser una posibilidad, va a ser algo que esté totalmente borrado de nuestra naturaleza.
Y entonces, esto es una realidad con la que tú y yo tenemos que vivir, pero también estas personas. Sí, la Biblia no promete quitar estas cosas de nuestra vida, de nuestro ser, mientras estamos de este lado de la vida. ¿Sí? Salud, nuestra esperanza es que promete quitarlas en algún punto, pero esperanza es algo que esperas, de ahí la palabra, ¿no? Mark Yarhouse, que es un psicólogo cristiano que trabaja bastante con personas en esta situación, dice: si creemos que las minorías sexuales se beneficiarían de seguir un currículum de piedad, entonces nosotros debemos seguir dicho currículum. Es decir, si tú crees que la persona homosexual tiene que dejar de ser homosexual para ser cristiana, eso implica que entonces tú tienes que dejar de ser pecador para ser cristiano, que tú tienes que dejar de pecar para ser cristiano, ¿sí? Lo cual es imposible para todos, ¿sí? Lo que sí creemos es que todas las personas deben de hacer morir su carne, ¿sí? Porque son cristianos, no para ser cristianos, porque son salvos, hacen morir su carne, ¿sí? Y termina la cita, ¿no? Siempre es mejor guiar por el ejemplo, lo cual te dará la credibilidad para hablar de los beneficios, ¿sí? Entonces, en mi propia vida yo reconozco que no he sido totalmente librado del pecado, porque Él exigiría a las personas ser totalmente librados del pecado, ¿sí? Implícito aquí está toda esta cuestión de la terapia de conversión, que muchas iglesias cristianas todavía utilizan, que es una terapia, valga la redundancia, donde lo que se promete es que le vas a quitar lo homosexual a las personas, ¿sí? Pero cuando tú incurres en ese tipo de terapias, estás haciendo lo que ni siquiera Dios promete hacer, ¿sí? ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, pero Dios no lo promete. ¿Cómo lo vas a prometer tú? ¿Sí? Entonces no es el llamado de la palabra. El llamado de la palabra es: haz morir tu carne, cueste lo que cueste. Segunda mentira tiene que ver con la máxima expresión de intimidad, ¿sí? En nuestra cultura, cuando escuchamos relaciones íntimas, luego pensamos en algo específico, ¿sí? Es que están teniendo relaciones íntimas. Ya se fue tu cabeza a un lugar específico, ¿sí? El problema es que este significado que tú y yo como cultura le hemos dado a esta frase no tiene nada que ver con lo que la Biblia muestra, ¿sí? En 2 de Samuel 1:26 dice, esto es David hablando, y dice: estoy afligido por ti, Jonathan, hermano mío. Tú me has sido muy estimado. Tu amor fue para mí más maravilloso que el amor de las mujeres. Para este punto, en la historia de David tiene 3 esposas. Y sin embargo, David dice: tu amor, o sea, la relación de amistad que tuvo con Jonathan fue mucho más dulce, fue mucho más íntima y más refrescante para David que la relación con su esposa, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo abordamos la Biblia y empezamos a ver intimidad, esto no se encuentra nada más en el contexto del matrimonio, ¿sí? Como seres humanos, y esto lo hablábamos en Génesis las semanas pasadas, hemos sido creados con la necesidad de relaciones íntimas. Pero estas relaciones no nada más existen en la vida de pareja, ¿sí? Como iglesia debemos de sacar esta idea de nosotros. Si todo lo que hablamos es que no, es que la única intimidad que hay es cuando te casas, o la única intimidad real es hombre-mujer casados, o ¿sí? Podemos caer en algo que algunos escritores llaman idolatría del matrimonio, ¿sí? Y la idolatría del matrimonio básicamente lo que hace es establecer estándares imposibles para los cónyuges. Te leo una cita es un periodista, en realidad no es cristiano, pero me llamó la atención su perspectiva. Y dice: las familias y los matrimonios muchas veces fallan porque intentan responder a demasiadas necesidades humanas. El cónyuge debe ser amante, amigo, padre o madre, alma gemela, colaborador de trabajo, etcétera, etcétera. Si esposos y esposas tienen amistades profundas fuera de la unidad marital, el matrimonio puede tener más espacio para respirar y menos cargas que llevar, ¿sí? Entonces, cuando tú y yo abordamos la Biblia, lo que encontramos es que todas las personas necesitamos relaciones íntimas, pero esas relaciones íntimas deben de ser variadas, ¿sí? Y deben de ser hombre-hombre y hombre con esposa, mujer-mujer y mujer con esposo, ¿sí? No puedo yo pretender que mi única relación íntima y la única persona que me conozca por completo sea mi esposa o mi esposo.
Porque entonces estoy cayendo en una mentira del diablo, que es: no necesito a nadie dentro de la iglesia más que a mi esposo. Eso es una mentira, ¿sí? ¿Te acuerdas que cuando hablábamos de Génesis la semana pasada veíamos que Dios dice que varón y hembra los creó, a imagen de Dios los creó? Y hace esta referencia de a los dos juntos, como una comunidad, los creó a la imagen de Dios. Sí, lo que Dios está diciendo es: esta imagen se vive en comunidad, no en isolación, ¿sí? Tú solo no vas a poder demostrar lo que la imagen de Dios conlleva. Necesitas a las personas que te rodean, ¿sí? Entonces, esto es importante para nosotros, sobre todo en la cultura en la que vivimos, donde estamos acostumbrados a no tener amigos íntimos. Esa es la realidad, ¿sí? Nuestros amigos generalmente son de: sí, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. No, ¿cómo has estado? No, bien, ¿y tú? No, bien también, qué bueno. Sí, Dios te bendiga. Y ya se acabó, ese fue tu amigo. Si mandas 2, 3 memes, unos stickers y se acabó. ¡Wow! ¡Qué gran amistad! Pero la Biblia me llama a algo más, ¿sí? Bonhoeffer, en su libro de Vida en Comunidad, dice que cuando tú y yo nos unimos a la iglesia, el primer servicio que hacemos a los hermanos de la iglesia es el de la confesión, haciendo referencia a Santiago, donde dice: confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros, ¿sí? Entonces la pregunta aquí, creo que esa es la pregunta clave de cómo puedes medir cuántas amistades íntimas tienes. ¿A quién tú le tienes la confianza de presentarte y decirle: ¿sabes qué? La estoy regando en esto, o estoy pecando en esto? Pero no nada más que le tengas la confianza, sino que lo hayas hecho. Porque al final, ir con una persona y confesarle tu pecado implica abrirte, ¿sí? O sea, la persona que ves ahí no es toda la persona que soy. También soy este pedazo feo, que no me gusta, oscuro, lúgubre, y que no quiero que nadie vea, porque si quisiera que la gente lo viera, pues lo haría público, pero lo hago en secreto, ¿sí? Entonces, la Biblia nos llama a tener relaciones íntimas fuera del matrimonio, ¿sí? ¿Qué significa esto para la iglesia? Significa que debemos de trabajar en crear amistades íntimas que fortalezcan iglesia, matrimonios y familias. Algo que me llama mucho la atención, sobre todo en Estados Unidos, es que es muy alto el número de jóvenes que, saliendo de la preparatoria, cuando van a la universidad, abandonan el cristianismo, porque salen de la casa, se desconectan de su papá, mamá, y entonces en la universidad totalmente desconectan de la religión. Pero dicen, es un estudio así bastante grande, que la mayoría de los que se quedan en el cristianismo, que permanecen a lo largo de toda su carrera, siempre tienen relaciones íntimas con gente dentro de la iglesia que no son sus papás, ¿sí? Son personas que se han relacionado con gente adulta, o sea, más grande que ellos, y que de cierta forma esa relación los ha nutrido para saber que el cristianismo es algo que se vive también fuera de su propia casa, ¿sí? Y que la gente cree y que la gente camina en esa línea, y entonces cuando llegas y te enfrentas con el mundo solo, puedes seguir caminando por ahí porque esas relaciones te fueron nutriendo, ¿sí? Entonces hay 3 implicaciones en esta parte de trabajar. 1, debemos de hacer tiempo para la gente, y creo que esto puede ser difícil para nosotros, pero no imposible. Difícil porque generalmente son muy mal administrados con nuestro tiempo, ¿sí? Y damos prioridades a otras cosas. ¿Por qué? Porque creemos que no necesitamos relaciones íntimas, ¿sí? Entonces, hacer tiempo para la gente es primero, ¿no? Segundo, debemos de compartir intimidades con nuestros amigos. Si por intimidades me refiero a miedos, preocupaciones, dudas, dolor. No sé si sea algo de todos, pero por ejemplo, en mi caso, yo pienso que sí es de todos. En mi caso, como esposo de Franci, hay cosas que yo a Franci no le puedo decir, o no le quiero decir más bien. ¿Por qué? Porque no la quiero cargar. Hay cosas que a veces no me dejan dormir, hay cosas que a veces no me tienen demasiado preocupado, demasiado estresado, y yo sé que si yo le digo a ella, lo que va a pasar es que ella se va a estresar junto conmigo. Y no es mi deseo que ella se cargue con todo lo que yo estoy cargando. Pero entonces, ¿a quién le digo? Sí, y la respuesta generalmente es: a nadie. Pues ahí andas tú solo, cargando con todo, porque pues ¿a quién le dices si no has hecho tú eso, no has construido una amistad íntima? Y entonces vuelvo a lo que la palabra me enseña: no estoy hecho para hacer eso, ¿sí?
Colosenses dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. ¿Sí? Entonces, ojo que no es una sugerencia, ¿sí? E implica dos cosas. Una, que yo voy a estar dispuesto a sobrellevarlas, y dos, que voy a estar dispuesto a echarlas también en los otros, ¿sí? A decir: esto es lo que me carga, o sea, la verdad ya no puedo, ¿sí? Entonces tenemos que tener ese cuidado y ver esa realidad del evangelio, ¿sí? Hecho, que es uno de los autores que te puse ahí, que él es un cristiano gay, no activo. Dice: la intimidad engendra intimidad. Es decir, si yo quiero tener una relación íntima con alguien, lo que debo hacer primero es abrirle mi intimidad, ¿sí? Y tercero, persevera. Sí, por perseverar nos referimos a, tal vez hay gente a la que tú dices: me gustaría ser amigo de fulanito, o de manganito, o de sutanito, y le hablas una vez y todo, pero parece que no hay amistad, o como que no se da, y lo buscas, y como que no, y ahí estás, y como que, ay, lo ya, nuestra reacción siempre es: no, pues no quiere, pues no, sí intenté, pero no. Pero el evangelio en realidad nos enseña lo opuesto, ¿sí? Y nos enseña que Cristo murió por nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos, y que el Espíritu viene y obra en nosotros siendo nosotros sus enemigos. O sea, ni siquiera es una persona como que: no, pues que no me cae muy bien Cristo. No, soy su enemigo, y así viene Cristo y me busca hasta que me reconcilia con Dios, ¿sí? Nuestro impulso es el evangelio, ¿sí? Entonces aquí hay una cuestión que es importante, y es perseverancia, ¿sí? Sé prudente, sé sabio, todo esto, sé mesurado, pero persevera en las amistades, ¿sí? Sobre todo con la iglesia local, con la gente que estamos aquí, ¿sí? Anne Lamott dice: las amistades más profundas son construidas sobre los escombros. Y esto se refiere a que las amistades más profundas son aquellas que se van, como que vas construyendo amistad, y luego de repente hay algún desacuerdo o algo y parece que ya todo se cayó. Pero luego otra vez vas y: oye, perdóname, aquí, allá, y entonces empieza a construir otra vez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hecho de que haya desacuerdos implica que estás realmente abriéndote con la persona. Con una persona con la que no me abro, pues le doy avión, o le digo que sí a todo lo que diga, al cabo que tiene, ¿sí? Entonces es importante que tú y yo reconozcamos esto. Y algo que yo les compartí al principio era que de todos los testimonios que yo leí de cristianos atraídos a su mismo género, y de no cristianos, porque también hay algunos no cristianos que platican de esto, su pelea más fuerte siempre es con la soledad. Siempre tiene que ver con soledad. Sí, uno de los que escribía dice que muchas veces en su casa era llegado a su casa, vive solo, y llega y se acuesta en su cocina y llora hasta que se queda dormido, porque se siente solo, porque no tiene nadie con quien llegar, no hay nadie que lo reciba, y aparte sabe que nunca va a haber nadie que lo reciba, porque él nunca se va a casar con un hombre, ¿sí? Entonces, digo, tal vez es un caso extremo, pero muchas veces tú y yo podemos sentirnos igual, solos, aún en medio de la gente, ¿sí? Y lo que como iglesia estamos llamados a hacer es a construir relaciones que eviten estas situaciones, en la mayoría, sí, lo más posible, ¿sí? Debemos de construir relaciones que hagan que esto no sea el diario de toda la gente que está en la iglesia. W.H. Auden, que es una señora que le está escribiendo a su amiga, Auden es una cristiana homosexual no activa, y dice: hay algunos días en los que el saber que nunca habrá un lugar al que yo llame hogar, hablando de que nunca va a formar una familia, que nunca habrá una persona con quien sea una sola carne, parece mucho más de lo que puedo soportar. Y si no fuera por ti y unos pocos, cuán pocos como tú, no podría seguir adelante, ¿sí? Entonces, primero debemos de tener cuidado de heterosexual, no significa piadoso. Puede ser heterosexual y ser la persona más depravada, y de hecho eso somos, muchas veces heterosexuales de lo más depravado, ¿sí? Heterosexualidad no es piedad, piedad es parecerme a Cristo, sea cual sea mi defecto. Y segundo, debo de construir relaciones. Sí, hablo en general, pero en específico estamos hablando de personas que están pasando por estas situaciones, que si haces un recuento en tu cabeza seguramente conoces a 2, 3 que están pasando por esta situación, ¿sí? Y entonces, ¿cómo he yo hablado hacia ellos? ¿Qué he dicho cuando ellos están alrededor mío que tal vez sin darme cuenta los he lastimado, ¿sí? O los he hecho sentir, tú no, ¿sí?
¿Y qué he hecho en el lado positivo para relacionarme con ellos de manera que ellos no se sientan solos? ¿Sí? En la medida de lo posible. Entonces es un llamado hacia nosotros como iglesia a manifestar la compasión que Cristo nos llama a manifestar. ¿Va? La que sigue, esta sería la tercera mentira, y es: familia es esposo, esposa e hijos. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, cuando tú y yo vamos, siempre el tener un cónyuge e hijos era una señal de bendición de Dios. O sea, esto era así como que si tienes hijos, Dios te está bendiciendo. ¿Sí? Pero conforme avanzamos en el Nuevo Testamento, el énfasis se mueve. Ya no es la familia el indicador de que eres bendecido por Dios, sino la iglesia. ¿Sí? Cuando vemos el Nuevo Testamento, dos de sus figuras dominantes, Cristo y Pablo, no tienen una familia biológica. Ninguno de los dos se casa, ninguno de los dos tiene hijos. ¿Sí? Claramente Dios está moviendo el énfasis. Ya no son los hijos la señal de bendición. ¿Sí? Es la iglesia. Acompáñame por favor a Mateo 12 y vamos a leer del 46 al 50. Empezamos ahí con la hermana None, si me ayudan todos un versículo. None, la hermana Natalia, la señora de Zavala, el señor Zavala. El señor, así es. 46. Del 46 al 50, por favor. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Pero Jesús respondió al que le informó: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi hermano. Exactamente. Entonces Cristo no está diciendo: no, mi mamá biológica no vale, va, ya no, ya esa ya. No. Lo que está haciendo es enseñarnos un principio dominante, y es: la iglesia es una familia. ¿Sí? Ahí te puse una cita de John Piper y dice Piper: el matrimonio y la familia son temporales, la iglesia es eterna. Esta es una verdad bíblica. Pertenecer a una familia humana no es una señal de bendición eterna, pero pertenecer a la familia de Dios, a la iglesia, significa estar eternamente bendecido. Las relaciones basadas en la familia biológica son temporales. Las relaciones basadas en nuestra unión con Cristo son eternas. ¿Sí? Entonces tú y yo tenemos que desconectar esto. ¿Sí? Lo más importante para ti y para mí no es la familia. Sí, la familia biológica me refiero, y puede ser una realidad difícil de digerir, pero también Cristo dice por ahí en otra parte que Él ha venido a separar, ¿sí? A enemistar, a dividir hijos de padres, hermanos de hermanas, ¿sí? El evangelio viene a hacer en cierta parte y en algunas ocasiones justo eso, ¿sí? Y yo tengo que estar dispuesto a que si el evangelio, eso es lo que está haciendo, eso es lo que va a hacer. Sí, otra vez Bonhoeffer habla de Cristo como el intermediario, pero no solo de Cristo como nuestro intermediario con Dios, sino de Cristo como nuestro intermediario con todas las personas. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo se convierte en el intermediario entre mi persona y todos los que me rodean, si Cristo dice: fulanito no, yo digo: fulanito no. ¿Sí? Cristo es el intermediario, solo a través de Él yo me puedo relacionar. Entonces cuando Él dice: con esta persona no va a haber una relación, con esa persona no va a haber una relación. ¿Sí? ¿Cómo dice eso Cristo? A través del evangelio. Cuando yo ando en línea con el evangelio, hay relaciones que se van a acabar por sí solas. ¿Sí? Hay relaciones que voy a tener que cortar andando en línea con el evangelio, y no hay de otra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la implicación de esto? De entender que la familia es la iglesia. Uno, debemos de entender que una persona soltera no está incompleta, y esta es una cuestión que en la iglesia cristiana se dice todo el tiempo. Y luego ves una persona que ya tiene 28, 29, 30, 35 años, 40, y ¿a qué hora te vas a casar? Ay, ya vamos a sacarlo en rifa, ¿no? Ya vamos a... Sí, y entonces estás jugando, está bien, pero implícitamente estás mandando una idea. Si no te casas, estás incompleto. O sea, te falta algo en tu vida, y es casarte.
¿sí? Que imagínate, digo, qué pantalones, ¿no? Pero que hubieras tenido que llegar con Cristo y decirle, Señor, no estás casado, Señor, ya te vamos a sacar en rifa, ya 33. Nadie se hubiera atrevido a hacer eso, ¿verdad que no? Y entonces, ¿por qué lo hacemos con la iglesia? ¿Sí? O con Pablo también, imagínate, Pablo, un señor, señor Pablo, te falta una esposa, mira que no estás funcionando bien. O sea, claro que no. Sí, por supuesto que no. Entonces debemos de cuidar nuestras palabras, debemos de cuidar nuestro comportamiento, nuestras conversaciones. Debemos de reconocer que hay gente dentro de la iglesia que Dios así ha querido, que se queden solteros. Y la verdad es que cuando te regresas y ves la gente que se ha quedado soltera y que ha servido a Dios, dices, si hubiera estado casado no lo hubiera hecho. Si esa persona se hubiera casado no hubiera hecho eso que hizo. Sí. Entonces Dios tiene, ahora sí que, planes diferentes para cada uno, y nuestro llamado es a reconocer justo eso. Yo no sé lo que Dios quiere hacer. Yo sé lo que el Evangelio enseña, y el Evangelio me enseña que una persona soltera está completa en Cristo. No le falta nada. ¿Sí? Y segundo, debemos de extender nuestra familia. ¿Sí? Esto significa que debemos de invitar a aquellos que están dentro de la iglesia local, ¿sí?, en especial a los que están solos, a formar parte de nuestra familia. Sí, y aquí hay dos historias que me gustaron mucho. Una es de un cristiano que es atraído por personas de su mismo género, y él dice que se cambió de ciudad, tuvo que dejar la iglesia donde él estaba pastoreando y se cambió de ciudad, y una de las familias de la iglesia le dio un regalo de despedida, que era una cajita muy pequeñita, pero en la cajita pequeñita lo que le habían regalado era la llave de su casa. Sí, entonces la familia prácticamente le dijo, cuando tú vengas aquí, tú tienes una casa a la que no tienes que hablar para llegar, a la que no tienes que preguntar si estamos, a la que no, o sea, esta es tu llave de nuestra casa. Si tú vienes, llegas a tu casa, ¿sí? Y dice que eso, él cuando llegó a su casa lloró y todo, porque fue esta parte de sentirse parte de una familia, algo que él, por él, nunca va a tener, porque no se va a casar nunca va a tener hijos, o sea. Sin embargo, esta parte de la iglesia le dijo, tú eres parte de nuestra familia, ¿sí? Y segundo, en un libro de paternidad, no de este tema. No, dentro de la misma parte de extender nuestra familia, ¿sí? Él dice que muchas veces cuando tú y yo invitamos a gente a la casa, lo que hacemos es limpiar toda la casa, pones la mesa, preparas algo bien padre, bañas a los niños, te bañas tú, lo recibes, todo está así súper guau, se van, y luego ya empieza tu vida de familia. Está el tiradero de la casa, los niños ya tienen sueño, andan llorando, tú ya estás hasta acá del cansancio, ya andas corriendo. Entonces lo que hiciste fue invitarlo a un cero, a una falsedad de lo que es. O sea, no es tu vida de familia. Sí, si tu vida de familia fuera así, tal vez sería mucho más relajante. Sí, la vida de familia es, andas corriendo porque no te alcanza el tiempo, a veces andas todo sucio ya a media tarde porque tuviste que hacer esto, aquello, andas todo sudado, los niños quieren comer, andan sucios, Mayita ya tiró la comida al piso, pero esa es la vida de familia. Entonces cuando yo hablo de extender la familia, me refiero a dejar que la gente entre esta dinámica, que muchas veces no nos gusta que la gente vea. ¿Por qué? Pues porque no está padre, ¿verdad? Pero esa es la vida de familia, ¿sí? El ajetreo, las responsabilidades, todo eso es vida de familia. Y deja que la gente participe de tu vida de familia. Si la persona dice, no, yo te ayudo a lavar los trastes, sí, lava los trastes, dale. No, que yo te ayudo con los niños, sí, ayúdame con los niños. O sea, realmente eso es hacer sentir parte a alguien de tu familia. Si no, es solo un invitado al que está esperando que se vaya pronto para poder ahora sí empezar tu rutina de familia, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado en este pedacito. Va. Paréntesis. ¿Alguna duda aquí? ¿No? Así es, por eso los pongo a lavar los trastes y así es. Así es. Sí, de hecho no van a necesitar más ayuda. Te dando un mensaje. Lo va a cambiar. Vamos a poner el ventilador para. Ok, si no hay dudas, terminamos con esto. Te puse ahí una sección que es un cuerpo, una cabeza. Esto no es una mentira de la iglesia, sino esta es la verdad dominante de toda la iglesia. Si esto no es una mentira que creemos como iglesia, sino es la verdad dominante. Y son 2 puntos nada más sencillos, pero que creo que muchas veces perdemos de vista.
El primero es que la Biblia nos enseña en muchas partes, pero sobre todo en Corintios 12, que somos un cuerpo. Primera de Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. ¿Sí? Es decir, cada uno de nosotros somos miembros de un solo cuerpo. ¿Sí? Somos parte los unos de los otros. Sí, y esto es algo que se va repitiendo y que todos decimos, sí, un cuerpo, todos sabemos eso, claro, pero muchas veces no vivimos esta realidad, ¿sí? Pero la segunda cosa que quiero aquí enfatizar es que es Cristo quien decide quién es parte del cuerpo, ¿sí? En Hechos 13:48 dice, oyendo esto los gentiles, hablando de la predicación de los apóstoles, dice, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Creyeron los que estaban ordenados a vida eterna. Es decir, aquellos que Dios había de antemano elegido cuando el evangelio fue proclamado, creyeron. ¿Sí? ¿Quién decide quién se une al cuerpo de Cristo? Dios. Dios decide, Cristo decide. ¿Sí? Entonces, cuando llega una persona con una situación de homosexualismo, de adicción, de obesidad, de lo que tú quieras, ¿sí? Que ha sido salva porque Él quiso. Ha sido salva porque así Dios quiere. Y si Dios, si Cristo lo está agregando al cuerpo, nuestra responsabilidad entonces es amar, cuidar, nutrir, edificar a esa persona. ¿Sí? Ese es nuestro llamado como iglesia. Si conectas estas dos partes, es Cristo quien dice, tú eres parte de mi cuerpo y yo soy parte de esa persona que Cristo ha unido, entonces nuestra actitud hacia las personas que están en la iglesia local va a cambiar. ¿Sí? Tenemos que reconocer que nuestro llamado es a extender compasión de la misma forma que Cristo ha extendido compasión a nosotros.